Bueno, vamos a recuperar algunas ideas de las que compartimos con el profe Julio el día lunes, que van a ser el cimiento de lo que va a ser el comienzo de esta clase, ¿está bien? Nos contaba el profe Julio una definición minuciosa de lo que era un ángulo, y nos recordaba y nos ponía en lugar que un ángulo en realidad es el espacio comprendido al desplazar una semirrecta. Uno piensa una semirrecta como la que está horizontal, como una posición inicial, y si esa semirrecta se mueve una determinada magnitud, gira con respecto a este vértice, eso genera un espacio, y ese espacio comprendido entre esas dos posiciones de la semirrecta es lo que se describe como un ángulo, ¿no? Eso va a dar lugar al concepto de un ángulo. ¿Sí? Julio nos contó en ese momento que vamos a hablar de ángulos positivos, aquellos que se obtienen cuando se gira en el sentido antihorario, y los ángulos negativos como los que se obtienen cuando giran esas semirrectas en el sentido horario, ¿está bien? Cuando lo hacen en este sentido. Este sería un ángulo que lo designaríamos por una magnitud por convención negativa, en cambio este lo designaríamos con una magnitud por convención positiva. ¿Sí? Este es un acuerdo que está establecido antes de que nosotros naciéramos. También vimos con Julio que hay como herramientas o como sistemas para medir la magnitud de un ángulo, hay dos posibilidades. El que es más conocido por todos, que es el sistema basado en las unidades grados, y todos saben que cuando hay un giro completo, eso equivale a 360 grados. ¿Sí? En cambio, y lo que seguramente resulta más nuevo, es la otra medida de la magnitud de un ángulo que definimos en su momento, aquella que tiene como base al radián. ¿Está bien? El radián, que en realidad mide la longitud del arco, esa es la medida del radián, y en particular, como recuerden que habíamos dicho que da lo mismo si consideramos toda la semirrecta completa o una parte de ella, y por lo tanto da lo mismo si consideramos el ángulo en esta circunferencia de un radio r cualquiera o de un radio r igual a 1, habíamos definido entonces que un ángulo de un radián es un ángulo que tiene como arco, es decir, la magnitud de este arco es igual que la de su radio, ¿está bien? Y elegíamos particularmente una circunferencia de radio 1 para que ese estudio fuera más fácil. En ese sistema, en el que la unidad de medida es el radián, que es el que más vamos a usar como número real, el radián, un giro, eso sí es importante de remarcar, equivalía a 2pi radián. Es decir, un giro va a ser este número, 2pi, recuerden, si pi vale 3, 2pi debe ser 6, y algo, ¿no? O sea, en un giro hay 6, y algo radianes. ¿Sí? Metidos en un giro completo, la unidad equivalente serían 6 radianes y pico, ¿sí? Por decirlo así de manera aproximada. Así que un radián debe ser como 50 y algo, 57 grados, más o menos. ¿Sí? Bueno, sobre esas equivalencias vamos a ver algún ejercicio en el práctico, después en la clase que continúa esta. Bueno, en otro intento por extender a ángulos que sean más grandes que los de 90 grados, Julio nos mostró la posibilidad de describir muchos ángulos usando la circunferencia unitaria, ¿está bien? Y usando cada punto en esta circunferencia unitaria, como este punto P, describe un ángulo, ¿está bien? O cada ángulo es descrito por un punto, eso es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ángulo alfa, descrito por este arco, tiene asociado este punto P en la circunferencia, ¿está bien? Ese punto P, como punto de plano, tenía sus coordenadas X e Y, marcadas aquí en azul y en rojo, y a partir de esa definición definimos como la hipotenusa, el radio es 1, definimos que el seno del ángulo alfa, llamado en este caso, está dado por esta magnitud, por su segunda coordenada, y el coseno de ese ángulo está dado por esta magnitud, es decir, la primera coordenada del punto P. ¿Bien? Esa analogía, entonces, entre ángulos, puntos y las funciones trigonométricas seno y coseno. A partir de esto, de estas definiciones, vimos con Julio la construcción de las gráficas de las funciones. Aquí he pegado las gráficas de las funciones seno y coseno solamente por una cuestión de espacio. Aparece acá este desliz, lo he sacado de esta página que he agregado aquí,
que la función seno, cuando se la ubica en un texto en inglés, se describe como sin en vez de sen, ¿está bien? Es igual a la función coseno. Bueno, nos encontramos con gráficas de funciones seno y coseno como estas, como que son ondas que no terminan más, ¿está bien? Y esta situación de que el seno del ángulo cero, que estaría dado por este punto, el seno es cero, que a medida que hablamos de valores de ángulos más grandes, el seno va creciendo hasta llegar al valor extremo en el ángulo de pi sobre 2, que es el equivalente a 90, el seno toma su máximo valor de 1, y que después, estos serían los ángulos que están en el primer cuadrante, y después para los ángulos que están en el segundo cuadrante se observa el decrecimiento del seno, pero siempre para el primer y segundo cuadrante el valor del seno de ese ángulo positivo. En cambio, cuando ya pasamos al tercer cuadrante, como el seno tiene que ver con la magnitud I de ese punto P, el valor de I será un valor negativo y por lo tanto el seno toma valores negativos hasta llegar al valor de menos 1. Esa sería la idea de la construcción que hicimos en la clase del lunes con Julio para la función seno. Otro tanto para la función coseno, veíamos que eran como las mismas gráficas pero desplazadas, y en este caso el coseno de un ángulo como el 0, que estaría ubicado aquí, el coseno vale 1, porque como el coseno tiene que ver con su componente x, el punto P puesto en la circunferencia allí en el eje x tiene coordenadas 1, 0. El coseno del ángulo 0 tiene como el valor 1. O sea, se ve la misma tendencia, ¿sí? Y con Julio describimos claramente dónde estaban los máximos, dónde estaban los mínimos, dónde estaban las raíces, ¿está bien? Y cómo representar esos conceptos, ¿está bien? Para la clase de hoy, de esto que hemos visto sobre las funciones trigonométricas, me interesa remarcar que tanto el seno como el coseno tienen como dominio el conjunto de los reales, lo está enunciado aquí, el dominio de los dos, todos los reales, ángulos positivos, ángulos negativos, del valor que se nos ocurra, ¿no? Y en cuanto a la imagen, acá está nombrado como rango, que es otro nombre posible para la imagen. En cuanto a la imagen de las dos funciones, tanto seno como coseno, esa imagen está restringida a los valores comprendidos entre menos 1 y 1. Es decir, no es posible obtener como resultado del seno de un ángulo un valor que sea, por ejemplo, 3. Seno de un ángulo igual a 3, no hay. Seno de un ángulo igual a menos 5, no hay. ¿Está bien? Ni coseno tampoco. No pasa lo mismo con la función tangente, que espero que empecemos a familiarizarnos también con esa función. Si esto ha quedado claro de lo que hemos visto desde el lunes, estamos en condiciones de abocarnos ahora al estudio de la inversa de las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Esas inversas, con los nombres que he colocado aquí, las vamos a denominar con estos nombres. Así que vamos ya a eso que es lo central para la clase nuestra de hoy, inversa de estas funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, vamos a usar para hablar de las inversas este teorema que hemos visto unos temas atrás, que afirma que si una función tiene la característica de ser biyectiva, esa función entonces seguro que tiene inversa. ¿Está bien? Ese requisito que ya lo hemos usado en otras ocasiones. Bueno, miremos como primer momento la definición de la función seno de x, cuyo dijimos el dominio eran los reales, y cuya imagen está entre menos 1 y 1. Diríamos que esta definición aporta una función que es sobreyectiva, porque hemos tomado acá el detalle de poner como codominio la imagen, ¿sí? Diríamos que es sobreyectiva y que no es inyectiva. Pregunto, ¿están de acuerdo con que esta función definida de esta manera no es una función inyectiva? Sí. Sí, porque hay varios valores, en realidad son infinitos, valores de x que tienen la misma imagen. ¿Sí? Esta característica periódica que mencionamos, esto de que se repite indefinidamente, establece que hay varios ángulos, en realidad son los ángulos congruentes, que tienen los mismos valores de imagen. ¿Sí? Pero bueno, empeñados en que la función tenga inversa, lo que sabemos hacer, como lo hicimos para la parábola, recuerden que para la parábola nos quedábamos con una rama para poder definir su inversa, vamos a hacer el mismo intento para esta función. Hagamos un recorte de esta función seno de x, de modo de que ese recorte resulte ser inyectivo.
¿Qué se les ocurre? ¿Qué recorte haríamos para la función seno de x de modo que el recorte resultara un recorte inyectivo? Cortar en pi sobre 2. En pi sobre 2 como valor extremo de arriba. ¿Y abajo harías otro recorte? En pi sobre 2. Pi sobre 2 estaría, pi sobre 2 es como 3,14 dividido 2, estamos acá. No sé si se está viendo el GeoGebra que estoy mostrando. Sí. Sí, se ve. Bien, pi sobre 2 estaría acá, ¿está bien? O sea que cortaríamos, vamos a sacar la otra parte, eso está bien, pero tendríamos que proponer un corte del otro lado, ¿está bien? ¿A dónde cortaríamos para tener un recorte que sea inyectivo? Además de cortar acá, ¿a dónde más harían el recorte? ¿En 0? En 0. Si yo corto en 0, tengo este pedacito, desde aquí, desde este inicio hasta acá. ¿Ese pedacito es inyectivo? La respuesta es sí, es inyectivo. ¿Podríamos hacer otro recorte un poco más grande que ese y que también resulte ser inyectivo? Sí, el menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Ajá. ¿Es lo mismo menos 1,5 que menos pi sobre 2? O el recorte en 2pi en los 360 grados se puede hacer y sería inyectiva. Cortar en un ciclo, digamos. Mirá que un ciclo, 2pi, son como 6 y pico. Estaríamos llegando hasta acá donde estoy marcando. ¿Se ve dónde estoy marcando? Acá sería 2pi, 6 y algo. Este recorte no sería inyectivo, ¿no? Yo digo, si corto en 0, como propuso la compañera, hasta pi sobre 2, ese recorte a mí me parece que es inyectivo, ¿eh? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Ese recorte lo está marcando en azul acá. Es inyectivo. Pero podríamos hacer un recorte más grande, empezando aquí, en este valor extremo, negativo. ¿Está bien? Ese valor extremo negativo es menos 1,5 o es menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. ¿Eh? Bien, menos pi sobre 2. ¿Se entiende? Que de esa manera obtenemos un recorte inyectivo, ahí lo estamos dando en rojo. Este recorte inyectivo sería un trozo de la función seno de x al limitar el dominio al valor entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Se entiende esa idea? Pregunto. Sí, sí. Bien. O sea que en vez de trabajar con la función completa seno de x, vamos a trabajar con este pedacito de la función, que es la que tiene restringido el dominio y por supuesto también tiene la imagen de la misma manera. Vuelvo entonces a donde estábamos. Entonces vamos a hablar de la función f definida por el seno de x, pero con el dominio entre menos pi sobre 2, su imagen y su codominio entre menos 1 y 1, y esa función, solo a esa, no a la completa, solo a esa, por ser biyectiva, vamos a afirmar que tiene inversa, ¿está bien? Que tiene inversa la vamos a definir, la función que devuelve, para un cierto valor, devuelve el valor original, que por supuesto su dominio va a estar donde tenía la imagen el seno, menos 1, 1, y su imagen va a estar a donde tenía el dominio el seno, en menos pi sobre 2. ¿Está? Esta nueva función, que es la que vamos a llamar la inversa de la función seno, lleva como nombre, ese es el nombre que le pusieron, arcoseno. ¿Está? Y en la escritura esta de habitual, con la que se la encuentra en la matemática, usa las 3 letras ARC, ARC, y acompaña el seno para que se note que estamos hablando del arcoseno de la función inversa del seno. ¿También? Profe, la interrumpo un segundo. ¿Sí? Hay un chico que quiere ingresar. Bueno, vamos a por él.
Bien, el joven Núñez. Bueno, vuelvo acá. Vuelvo aquí. Bueno, estábamos aquí, ¿no? El nombre que le vamos a dar a esa función inversa es arcoseno, ¿está bien? Y la notación es esa. Por supuesto, podemos buscar la gráfica de la función arcoseno en el mismo lugar donde recién teníamos graficado el seno, y vamos a encontrar, acá voy a poner la función h de x, en el GeoGebra en particular lo escribe como, ¿así lo escribo? No, se ve que estoy eligiendo otra notación. No, no era eso. Bueno, funciones, acá está. La notación usa la convencional de inversa, la función arcoseno, acá la describe como seno a la menos 1, y si miramos aquí la gráfica, recuerden la roja era la que originalmente era el recorte de la función seno, y el arcoseno va a ser este que tiene un color más naranja, ¿está bien? Y por supuesto se advierte la simetría con el gráfico, con la recta que divide el primer cuadrante en dos, ¿está bien? Con la y igual a x, ¿está bien? Aquí tenemos esta gráfica, perdón, esta gráfica se muestra esa simetría, ¿no? La roja está por encima en esta parte y por debajo de la línea XY, y se nota que si uno doblara esta gráfica, este plano por esta línea, obtendríamos la superposición de la función seno de x, o del recorte de la función seno de x, con la del arcoseno de x. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Aquí he copiado esas dos gráficas. Profe, ¿puede volver la pantalla a la y uno ubicaría, por ejemplo, para darse cuenta, este punto que es el extremo del recorte, tiene coordenadas menos pi sobre 2 menos 1, ¿está bien? Este menos 1, ¿está bien? El valor del ángulo y el seno de ese ángulo, y este que sería el equidistante, el que equidista, que corresponde con su función inversa, tiene coordenadas invertidas, menos 1 menos pi sobre 2, ¿está bien? Del mismo modo, a ver si podemos advertir este extremo, qué coordenadas tiene sobre la función seno de x, este punto que está aquí, qué valores de coordenadas tiene, pudiéramos nombrarla. Pi sobre 2 y 1. Pregunto. 1,51. Pi sobre 2, 1. También lo mismo, ¿no? Ojo que no es lo mismo decir, no es lo mismo 1,5 que decir pi sobre 2. ¿Está bien? Pi sobre 2 es un número cercano a 1,5, ¿está bien? Pero la precisión que nos permite esa notación pi sobre 2, después podemos hacer la cuenta cuánto vale pi sobre 2, es algo más que 1,5. Las coordenadas serían pi sobre 2, 1, y el correspondiente punto sobre su inversa, sobre el arcoseno, tendría las mismas coordenadas pero dada vuelta, es decir, 1, acá se ve, y el valor de su imagen sería pi sobre 2, ¿está bien? Sería... Bien. ¿Alguna pregunta sobre estos gráficos y esta función que acabamos de definir? No. Habían dicho hace un ratito que si podía volver a la otra filmina. Sí, no se escuchó la pregunta, ¿eh? Bueno, alguien que se arrepintió quizás. Bueno, si no, seguimos pendientes de esa pregunta. Lo que quería... Sí, dale. Sí, no, el tema de la función de la gráfica de la función arco coseno, si uno la sigue, ¿cómo se va sobre el eje de las y o cómo continuaría? Mira, el otro sí es sinusoidal. Y también, la del arcoseno sería sinusoidal, pero con el eje Y. Ah, eso. ¿Te das cuenta? Ese sería el recorte. ¿Está? Sí. Bien, bien, muy bien. Esa idea como para que uno la pueda retener, esa idea es muy útil, Luis, ¿eh?
que uno imagina que en realidad la inversa tiene que hacer la misma sinusoide, pero puesta verticalmente, ¿está bien? ¿Y cómo hago el recorte entonces para decir que efectivamente es una función? Muy bien. Bien, esta referencia que he puesto aquí en el costado es para que entendamos el efecto o la devolución que hacen las funciones inversas. A ver, si la función seno de x, este primer renglón diría, si la función seno de x a cada ángulo θ asociado con un punto P que tiene coordenadas x, y, a cada ángulo θ el seno lo asocia con el i, que es esa magnitud del cateto opuesto, o sea, la función seno a cada θ le asocia la magnitud del cateto opuesto. La función arcoseno lo que hace es, a cada valor que le ofrezco entre -1 y 1, la función me devuelve cuál es el ángulo cuyo seno es ese valor que le he dado como dato. ¿Se entiende? Es decir, si yo con la función seno a un ángulo θ le asocio como su seno el valor 0,5, la función arcoseno, cuando hago arcoseno de 0,5, lo que me va a dar como respuesta es un ángulo cuyo seno es ese número 0,5. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí. Bien, gracias. Bueno, si esta manera de trabajar la inversa de la función seno ha quedado clara, por supuesto va a ser más fácil revisar la inversa para la función coseno, ¿está bien? Estarán de acuerdo ustedes que de nuevo estamos ante el mismo problema de necesitar hacer un recorte para la función coseno, para encontrarle la inversa a la función coseno de x, ¿está bien? Bueno, escucho entonces ahora la propuesta de cuál sería el recorte que debiéramos hacer para el coseno para pensar en su inversa. ¿Entre quién y quién voy a recortar el dominio para tener una función inyectiva? Profe, Entre ¿hay cero y pi. comentario? Entre 0, que sería este valor, y pi. 0 y pi, sí. ¿Sí? Y la otra podría ser 0 menos pi. Bien, también, sí, también, muy bien. No podrían ser las dos juntas, una o la otra, ¿está bien? Podríamos definir la inversa de cualquiera de las dos. Sí, ¿hay algún comentario que me quieran pasar? Que esté escrito, Sí, que yo no están lo veo. diciendo que hay gente esperando. Bien, gracias. Bien, bueno. Bueno, ¿a dónde estamos? No, voy a mirar otra. ¿A dónde estamos? Acá está. Esto ya lo vimos. Estamos acá. El recorte, proponer un recorte inyectivo para definirle la inversa. El recorte entonces sería posible entre el 0 y pi. También, como dijo la otra sugerencia, entre menos pi y 0, ¿está bien? Bueno, a este recorte en general es el que se elige, el recorte biyectivo, y se define la inversa de la función coseno como con el nombre de arcoseno, y la notación repite acá la letra C, arc coseno de x, y algunos sintetizan y no ponen las dos letras C, también lo van a encontrar habitualmente escrito así, ¿está bien? Bien, entonces la inversa de ese recorte es la función que vamos a llamar arcoseno, y si la graficáramos en el GeoGebra o en cualquier otro espacio, encontraríamos la misma simetría, ¿no? Acá está el recorte de la función coseno, como hemos visto, y miren la forma que tiene que tener el arco coseno, para que se dé esa simetría con respecto a esta línea de 45 grados, la línea y igual a x. Por supuesto, si hubiéramos elegido el otro recorte, que está por aquí, la gráfica, la correspondiente línea sería la que sigue acá abajo, ¿está bien? Pero la que generalmente está en las calculadoras, la que ha sido tomada por convención para que aparezca en la calculadora, es este recorte que está aquí, ¿está bien? Es decir, solo devolver a el arcoseno ángulos comprendidos entre 0 y pi. Y ese detalle va a ser un detalle significativo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto?
Sí, una pregunta, por ahí me perdí en algún lado. ¿Se utiliza pi y no grado? ¿Por qué razón era? Porque la medida del ángulo tiene que representar un número real, ¿está bien? Y los ángulos medidos en grados no tienen la misma, no tienen una representación con número real. ¿Está bien? Si yo te digo el 25 grados, por supuesto que no tiene drama, pero si yo te digo un ángulo intermedio, 25, como las unidades más pequeñas son minutos y segundos, que tienen proporciones distintas, eso no puede ser operado como números reales, ¿está bien? Entonces, el número real que represente la medida de un ángulo no son los grados, sino que son los radianes, ¿está bien? Ah, perfecto. ¿Está? Porque para sumar unidades de grados no se suman como se suman los números reales, ¿está bien? Vos tenés que sumar los minutos y cuando llegas a 60 lo pasas a un grado, ¿está bien? No se suman las unidades de grado ni se restan de la misma manera que se hacen con los números, ¿está bien? Entonces esa es la limitación. Si uno tuviera que hacer otro tipo de estudio, la unidad de grados podría ser varios. Pero acá, como la unidad, o sea, la variable X tiene que ser un número real, necesariamente la medida tiene que ser en radianes. Y fracción, y después en fracción para que sea más preciso. En lugar es un de número poner real. Esta vez, si yo digo el número, claro, si yo digo el número, por ejemplo, pi sobre 2, ese ángulo corresponde con el ángulo recto y corresponde su medida con un número real. El número pi sobre 2 es un número real, es un número irracional, pero es un número real, ¿está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bien. Está muy bien esa pregunta, porque en general, Luis, resistimos a las medidas en radianes porque nos resulta más natural la de grados, ¿está bien? Pero bueno, hay que incluirla, no es que hay que desterrar los grados, la vamos a incluir para que nos familiaricemos, ¿está bien? Sí, sí, porque yo estoy más familiarizado con los grados más que con los radianes, entonces Sí, por sí, eso. Sí, a todos nos resulta más natural. La idea del desafío es que incorporemos los radianes. Muy bien. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta o seguimos adelante? Profe, yo. Sí. O sea, ahora teniendo en cuenta lo que dijo el compañero, entonces en un problema real el radián vendría a ser una entidad física dentro del grado. ¿Puedes repetir el comentario que no lo terminé de escuchar bien? Que en un problema real el radián con respecto al grado sería una entidad física. Claro, sería una entidad, pero a ver, podríamos usar los grados para algunas situaciones particulares, ¿está bien? Podríamos usar los grados para describir estudios geométricos, ¿está bien? Eso podría ser, pero para describir estudios dinámicos, donde la magnitud va cambiando, la magnitud del ángulo es una variable que va cambiando, ahí necesitamos que la variable sea un número real, ¿está bien? Entonces, esa medida necesariamente tiene que coincidir con un valor real. ¿Se entiende? Y entonces la medida para ese ángulo tiene que estar pensada en radianes. Bien, gracias. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, seguimos. Bueno, queda como propuesta para que ustedes después analicen. Determinen entonces el recorte inyectivo para la función tangente, entre quién y quién hay que hacerlo, definan su inversa y también que la grafiquen, para que vean cuál es la gráfica. Va a ser también muy útil y de mucho uso esta función inversa de la tangente, para definir, en muchos cálculos va a aparecer. Bueno, pero la dejo como pendiente. Por supuesto, la inversa de la función tangente se llama arco tangente de X. ¿Está bien? Sigue con ese mismo nombre. Bueno, y el otro tema que vamos a ver hoy es más que nada formal. Les voy a contar que hay otro grupo de funciones que vamos a presentar hoy, que son de mucho uso, que las vamos a usar casi como naturalmente, pero que a lo mejor muchos no las conocen. Son las funciones que se llaman hiperbólicas. Y las vamos a ver cómo están definidas, el seno, el coseno y la tangente hiperbólica,
al menos en esas tres características. Miren, lo que se llaman funciones hiperbólicas son expresiones que se obtienen de combinaciones de funciones exponenciales. ¿Se acuerdan que habíamos visto las funciones exponenciales, ¿no? Del tipo a elevado a la x. ¿Está bien? Bueno, son combinaciones de exponenciales, pero donde la base particularmente es el valor e, que es el número irracional uno de los irracionales más conocidos, la base de los logaritmos neperianos. ¿Sí? Bueno, les presento la definición de lo que se conoce como el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica. Noten ustedes que se combinan solamente dos funciones exponenciales, la de e a la x y la de e a la menos x. Esas dos exponenciales se combinan. Cuando las sumo y lo divido por 2, como si hiciera un promedio de las dos, eso define la función coseno, que se llama coseno hiperbólico. Cuando resto esas dos exponenciales y la divido por 2, eso define lo que llamaremos el seno hiperbólico. Y la tangente, como es habitualmente definida como seno sobre coseno, por supuesto tiene esa dependencia con las expresiones anteriores, termina siendo el cociente entre la resta de las exponenciales y la suma de esas dos exponenciales. La razón por la que estas funciones se llaman con nombres parecidos a las trigonométricas es por la semejanza con algunos atributos de esas funciones. Ahora, en estas definiciones que me he puesto aquí formalmente no se ven. ¿Preguntas sobre esta definición? Profe, ¿podría repetirme, por favor, cuál era el valor de E? ¿A qué se refería con la letra E? La letra E es uno de los números irracionales más conocidos. Cuando uno pregunta un número irracional, todos nombran pi y otros a continuación nombran el número irracional E. 2,7 y algo, ¿está bien? Ese es bueno, se me acaba de irnos, ya empiezo a ver si es 2,7 o 2,57. El número que es la base de los logaritmos neperianos, ¿está bien? El número E. En la calculadora uno encuentra la base exponencial E, ¿está bien? E a la x, y si en esa tecla pone E elevado a la 1, por supuesto tiene el valor exacto que corresponde con E. Un número irracional muy importante desde el punto de vista de la matemática, ¿eh? Bien. Una base irracional para esta exponencial. Bien. ¿Alguna otra pregunta que surja de esta definición que estamos presentando y tratando de acertar? Profe, hay chicos que están tratando de entrar todavía. Bueno, ahí vamos por ellos. Volvemos acá. ¿Para qué casos? ¿Hay alguien que quiera hablar? Va a tener que repetir porque no se entendió. No, una pregunta. ¿En qué caso se utiliza este seno hiperbólico, coseno, tangente hiperbólico? Ah, bueno, Luis, te comprometo a la última diapositiva que he puesto el ejemplo de un caso muy concreto del coseno hiperbólico, ¿eh? Lo mantienes a la incertidumbre, ¿eh? Dale, gracias. Dale. Bueno, estas funciones que hemos definido a través de estas fórmulas tan particulares, verán ustedes que su dominio serán todos los números reales, porque no hay problema con las exponenciales. Recuerden que cualquiera de estas exponenciales estaba definido para todos los reales. Y la imagen en general vamos a decir que son todos los números reales, después vamos a hacer alguna particularidad en todo caso, pero como codominio decir que son todos los reales es bien preciso, ¿está bien? Bueno, las gráficas, para pensar en las gráficas de estas funciones hiperbólicas que estamos mencionando, habría que pensar en combinar las exponenciales. Recordemos que la gráfica de a la x es como esta verde que estamos mostrando aquí, una función creciente que da como resultado valores siempre positivos y con corte en el punto 0,1, corte en el eje y. Y en tanto la gráfica de a la menos x es simétrica con respecto a la anterior, con respecto al eje y, es una función decreciente, pero igual siempre toma valores positivos y que pasan por este mismo corte con el eje y que la gráfica anterior. ¿Está bien? Es decir, que si uno pensara en la función coseno hiperbólico de x, en la que va a sumar estas dos magnitudes positivas, las dos,
obtendrá, por supuesto, siempre valores positivos. Así que hay que empezar a visualizar que el coseno hiperbólico de x va a ser una función que solo tiene imágenes positivas. En cambio, cuando uno piensa en hacer la resta de las dos, la resta de e a la x, que es la verde, y le quito e a la menos x, en este caso para los valores de x negativos, esa resta, para los valores negativos, la resta de e a la x menos e a la menos x me va a dar valores negativos. En cambio, para los valores de x positivos, esa resta me va a dar un valor positivo. ¿Está bien? Bueno, eso daría una intuición de cómo serían las gráficas de estas funciones exponenciales, y aquí les he pegado la gráfica construida por el GeoGebra, ¿está bien? Las funciones hiperbólicas aparecen, por supuesto, en estas herramientas para graficar, ¿no? Noten ustedes que el coseno hiperbólico de x, como habíamos adelantado, toma siempre valores positivos. Aquí he mantenido en líneas de puntos las exponenciales. Y miren, para el valor 0, en particular, el coseno hiperbólico de 0, como es la suma de e a la 0 más e a la menos 0, dos valores unitarios, 1 más 1, 2, dividido 2, por supuesto, da como corte el valor del punto 1, 0. Entonces uno dirá que la función coseno hiperbólico de x está definida para todos los x y que toma valores positivos, pero no cualquier positivo, sino valores mayores que 1, ¿está bien? Coseno hiperbólico siempre dará valores mayores que 1. En cambio, ya habíamos avisado que el seno hiperbólico tomará valores negativos para los x negativos y positivos para los valores de x positivos. Bueno, otras consideraciones. Pareciera que el coseno hiperbólico tiene una gráfica como si fuera una parábola, y uno deberá decir que es parecida, pero no es una parábola. No tiene vértice, no tiene las características que tiene una parábola. Parecido, pero no es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, estas gráficas va a ser importante que las empecemos a familiarizar. ¿Está bien? Vamos a operar con estas funciones como cualquiera de las otras que ya conocemos. Bueno, mencionaba que algunas semejanzas que tienen estas funciones definidas de este modo con las trigonométricas pueden avisorarse acá en esta lista que he puesto. Noten ustedes que la primera identidad de las que estoy poniendo aquí es muy parecida a la que Julio nos mostraba para las funciones trigonométricas. Pero para las funciones trigonométricas era la suma de los cuadrados del seno y del coseno, la suma era la que daba 1, y en este caso se puede demostrar que es la resta de los cuadrados de las funciones hiperbólicas la que da 1. Ojo que acá en el material nuestro puede haber un error, puede decir -1, correspondería con un error. ¿Está bien? Y por supuesto, al igual que nos había mostrado el profe Barros, el seno de una suma, que sería este ejemplo, y el coseno de una suma, que sería esta penúltima expresión, tienen expresiones equivalentes a las que en ese momento vimos para las funciones trigonométricas. Solo siempre una diferencia de signos. ¿Está bien? Acá los signos estaban invertidos para las funciones trigonométricas y acá son literalmente los mismos. Y del mismo modo, como se podían obtener las otras expresiones correspondientes para el caso particular donde los dos valores que sumáramos acá fueran los mismos, generaban estas identidades que de alguna manera Julio nos había dejado como pendiente de probar. ¿Está bien? Bueno, estas serían identidades que, por supuesto, como dijo Julio, estas identidades uno no las recuerda de memoria. Estas, sobre todo las 4 últimas, ni las 4 últimas de las funciones trigonométricas, uno no las tiene de memoria. Lo que sí tiene que recordar es que existen esas identidades. Entonces, cuando en algún momento pueda hacernos útil, vamos y la buscamos. ¿Está bien? La referencia tiene que ver con eso. ¿Sí? La primera de estas y la primera de las identidades trigonométricas sí son de mucho uso y yo diría, vayámosla a recordar. ¿Sí? Pero en este caso solo tienen ese interés de contar que esto efectivamente existe y es así. Bueno, para completar esta definición de las funciones hiperbólicas, por supuesto que podemos pensar lo mismo que hicimos hace un rato, pensar en las inversas de las funciones hiperbólicas, ¿está bien? Y para el caso de la función seno hiperbólico, definido de esta manera, les recuerdo, función definida de R en R, ya tiene, por suerte, la característica de ser una función biyectiva. Si recordamos esa gráfica que se parece a la de x al cubo, por supuesto, esas
es una función biyectiva y podemos definirle de una, sin necesidad de recortar, su función inversa, que también va a ir de los reales a los reales, y la vamos a denominar, no acá arco, sino la palabra que se usa es argumento del seno hiperbólico. Argumento, por decir, argumento se le llama el valor de la variable, ¿está bien? Entonces como que devuelve el argumento. Argumento del seno hiperbólico, y se usa ARG, por decir, por sintetizar la palabra argumento, y en general se usa con mayúscula. O por supuesto, seno hiperbólico, sen h a la menos 1, que es la otra notación alternativa, ¿está bien? Si tienen cuando se encuentre con alguna calculadora, van a ver que las calculadoras tienen incluidas estas funciones hiperbólicas que hemos presentado hace un ratito, sé cómo calcularlas. No vamos a hacer el cálculo del seno hiperbólico usando esta fórmula, sino directamente con la calculadora, ¿sí? Combinando una tecla que dice H y P, por las tres primeras de hiperbólico, pero con la I, no con esta I, sino con la otra, H, la Y, P. Hay una tecla en la calculadora que tiene esto, combinando hiperbólico con la función seno, con la tecla seno, lo que devuelve ese cálculo es el seno hiperbólico, ¿está bien? Bien. Y por supuesto que combinando con la tecla de inversa en la calculadora, devolverá esta función que es argumento del seno hiperbólico. ¿Se entiende lo que dije? Parece un trabalengua. Sí, algo así, sí. Ay, sí, bueno, pero nos tiene que pasar después por nuestras propias manos, ¿está bien? Sí, Bueno. es mucho conocimiento, pero ya va a sentarse, ya vamos a incorporarlo. Muy bien, me gusta la actitud de Sebastián, que tiene ese optimismo. Muy bien, de eso se trata. Bueno, del mismo modo, podríamos estudiar para la función coseno hiperbólico, definida de esta manera, pero tendríamos ahí que empezar a hacer la salvedad del recorte, porque recuerden que no es inyectiva, se parece a una parábola y por lo tanto no es inyectiva, así que no va a costar que ubiquen ustedes que el recortar una rama, tomando como dominio del cero al infinito, con la definición original, esa función, la mitad del coseno hiperbólico, es la que va a tener inversa por ser biyectiva, y por supuesto vamos a definirla como argumento del coseno hiperbólico. ¿Está bien? Bueno, de la misma manera podrían trabajar ustedes la inversa de la tangente y ver su gráfica. Bueno, las gráficas de argumentos no las he puesto aquí, están en nuestro material y ustedes las van a poder graficar. ¿Está bien? Bien, y nada más que esto. Bueno, y acá sí estaba lo prometido a la pregunta de Luis acerca de a quién le interesan estas funciones. Hay una curva que tiene nombre propio, que se llama la catenaria, que se dice que es la curva que representa la forma que toma una cuerda ideal que no está sometida sino que a su propio peso, ¿está bien? Es decir, si uno piensa en sostener una cuerda entre dos puntos, la curva que describe, esa es la curva que se denomina como catenaria, ¿está bien? Por supuesto, esa forma que se toma dependerá de la distancia que separa los puntos de apoyo y de lo que se dispone para eso. Resulta que esa gráfica, cuando se busca cuál es la expresión analítica de esa curva, la expresión que resulta es un coseno hiperbólico. ¿Está bien? La fórmula expresamente define coseno hiperbólico de x sobre a, ¿está bien? Y ese valor de a que figura multiplicando y dividiendo acá tiene que ver con la separación entre los puntos de apoyo, ¿está bien? Y por supuesto esa representación tiene que ver con colocar el eje Y en la mitad como eje de simetría de esa curva, ¿está bien? Así que esa sería por lo menos la primera buena excusa por la cual estas expresiones, combinaciones de funciones exponenciales han tenido uso y han tenido aplicación, ¿está bien? Bueno, espero que lo haya convencido a Luis de que va a haber una buena razón para que empecemos a conocer al menos a la función coseno hiperbólica.
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto, sobre lo que hemos dejado planteado? Hemos contado muchas cosas, como dice Sebastián, y lo hemos hecho a buen ritmo, ¿está bien? Por ahí me apuro para que tengamos un tiempo y hoy me parece que me he apurado demasiado. Así que si alguien mira lo que escribió, repasa y quiere preguntar algo de lo primero o de lo último, a ver, estamos atentos a eso. Profe, Sí. a mí no me terminó de quedar bien claro, o sea, como que sí, ¿no? Lo de pi y los ángulos, o sea, la diferencia de por qué no se medía en grados y en radianes. Ajá, y 100 radianes. Bueno, mira, trataba de contar yo que si uno tiene que usar una medida de ángulo que represente una variable real, la medida no puede estar hecha en grados. Y explico que cuando se suman ángulos medidos en grados, no se suman como se suman los números reales. Porque vos suponte que yo te diga un ángulo que sea de 25 grados y 38 minutos. Viste que los grados, bien nos contó Julio, que las medidas, la medida básica es, el sistema sexagesimal, la medida básica es un grado, ¿está bien? Pero después las porciones o las partes de grados están dados en minutos y después en segundos, ¿está bien? De manera tal que si yo junto 30 minutos, eso hace un grado, ¿está bien? Perdón, 60 minutos. Y si junto 60 segundos, eso hace un minuto, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero sumar un ángulo como 25 grados, 38 minutos, con otro que dijera 20 grados con 44 minutos, esa suma no se puede hacer como sumo números reales, ¿está bien? ¿Se entiende? Porque yo tengo que pasar, sumaría los minutos, pero los minutos que se pasen de 60 lo tengo que pasar a grados. ¿Está bien? Esa es la manera en cómo se suman los ángulos en grados, ¿está bien? Tengo que hacer una conversión, ¿está bien? No se suman los ángulos medidos en grados, no se suman de la misma manera que se suman los reales, ¿está bien? Entonces, ahí hay una necesidad de que si voy a operar con la medida de los grados como una variable real, necesito que esté representado por un número real. Y los grados no tienen esa característica. A ver, Atenea, si he sido más clara. Sí, profe, está bien, gracias. Bueno. A mí me quedó una duda cuando hizo referencia a esto que estamos viendo nuevo, las funciones hiperbólicas, que son muy parecidas a una parábola muy abierta y que decía que no tiene vértices, y eso, o que carecía de un vértice definido. Bien. Esa parte no entendí bien a qué se refería. Bien. Bueno, voy a mejorar esa explicación, porque es cierto que es confusa. Porque vos me decís, bueno, pero si el vértice es el punto más bajo, ¿por qué no voy a decir que tiene vértice? Bueno, está bien, acuerdo. Alfredo, que uno podría decir que esa curva, que es el coseno hiperbólico, tiene un vértice ahí, en este punto, que es el 0,1, ¿está bien? Lo que quise decir, a lo mejor en una expresión muy vaga, es que la parábola es una curva muy particular. Es una curva a la que se le define ciertas características. A ver, ¿por qué decimos que, suponte vos que ¿viste lo que mencionamos como los platos solares, que se concentra el sol en un determinado punto? O el uso de la parábola como la parte de atrás de las luces de los autos. Esa característica de la parábola se entiende porque la curva de la parábola tiene un determinado elemento que se llama el foco. Una parábola, no esta curva, tiene un foco que es a donde se dice se concentran todos los rayos que llegan desde el infinito. Bueno, una parábola tiene foco, tiene otro elemento que es
una recta directriz, o sea, son elementos que definen claramente qué cosa es una parábola, y como agregado de eso aparece el concepto de vértice, ¿está bien? Como el punto medio, el vértice, este punto, el que estaría entre medio de tal cosa, tal cosa. O sea, como elemento, la parábola tiene foco, tiene vértice y tiene además otro que se llama la directriz, ¿está bien? La curva nuestra, que es el coseno hiperbólico, no tiene esas características, ¿está bien? No responde a esa idea de que tiene foco y de que se puede usar para concentrar los rayos del sol o para concentrar los rayos de lo que yo ponga en ese foco, ¿está bien? Esta gráfica de esta función, que vuelvo a decir, me puedo imaginar que tiene un vértice, la gráfica de esta función tiene otras características muy distintas. Y si uno busca, dice que esta curva, que es semejante a una parábola, pero no es una parábola, tiene características muy particulares que la hacen valiosa para aplicaciones, por ejemplo, en arquitectura. Dice que es cada punto de la cuerda sostiene o está sometida al mismo valor del peso, ¿está bien? El mismo valor propio de peso. O sea que el peso se distribuye uniformemente en algo que tuviera esta forma de coseno hiperbólico. Y eso hace que sea la manera más óptima de distribuir. Y estas curvas, en general invertidas, puestas para abajo, el coseno hiperbólico puesto para abajo, se usan en arquitectura con por esa característica, ¿está bien? Se usa como los arcos que uno ve a veces debajo de los puentes, ¿está bien? O en las formas abovedadas de ciertas construcciones, ¿está bien? Bueno, todo eso para ampliar esta idea que yo transmití muy, muy rápidamente, queriendo decir que no tenían vértice. Pero si vos me decís, profe, vértice no es el punto más bajo de una curva, y yo digo, sí, tiene vértice, tenés razón, Alfredo, ¿está bien? Perfecto. Puede ser que tenga varios puntos de medio aplanado, digamos, o que coincida varios puntos en ese vértice, digamos, que no tiene un vértice. No, tampoco. No, yo me desdigo, me permito, gracias a tu pregunta, Alfredo, me permito desdecirme. Solo quise decir que no tenía la misma idea del vértice con esa construcción geométrica que tenía la parábola, pero sí, digamos a viva voz, que tiene un vértice abajo, pero que no tiene las mismas características de lo que llamaríamos vértice de una parábola. Nada más que eso, pero tiene un vértice. No es que son varios puntos, porque si fueran varios puntos es como que sería plana en alguna parte de esa gráfica, y no es plana, no es plana esa gráfica. Hay un vértice. Desdigamos, ¿no?, de lo que hemos dicho que no está bien. Gracias por tu pregunta, Alfredo. No, gracias a usted, profesora. La función, la gráfica de la función, no tanto del seno hiperbólico como del coseno hiperbólico, no son sinusoides, sino son parábolas, en el caso del coseno, y en el caso del seno hiperbólico tiene la forma, digamos, si lo comparamos con lo que sería una raíz cuadrada, una raíz cúbica. X al cubo, no sería raíz cúbica. Sí, X al cubo. Bien. Sí, Luis, las semejanzas son con esas dos gráficas, ¿está bien? Y cuando uno ve las gráficas y dice, entonces, pero no son periódicas estas gráficas, nada que ver con las funciones trigonométricas. Sí, nada que ver. En esa parte, en la periodicidad, no tienen nada que ver con las funciones trigonométricas. Está bien tu observación. Se parecen más a las gráficas de las otras, pero eso no quiere decir que son, no voy a decir que el seno hiperbólico es una función cúbica, ni voy a decir que el coseno de X es una función cuadrática, no, ¿está bien? Se parecen solamente. Porque, por ejemplo, para valores como -5 o 5, ¿cómo continúa después la curva a partir de ahí? Siguen creciendo indefinidamente, el coseno de X continúa creciendo indefinidamente para un lado para el otro, la cúbica también, sigue así. Sí. Perfecto. No tienen ¿Por qué te digo eso, Luis? Pensemos en eso porque dijimos, si estas funciones están definidas para todos los reales, sí. Dijimos eso, ¿te acordás? Entonces esta gráfica ha de continuar. ¿Cómo sigue? Sigue en el mismo sentido, ¿está bien? Sigue para arriba el coseno. Sigue para arriba acá está, ¿sí?
Porque, por ejemplo, si seguimos con pi, o sea, 3pi, 4pi, 5pi, también seguiría creciendo, o sea, seguiría teniendo la misma... Sí, la misma tendencia. Perfecto. Sí. Bien. Vamos por más. Preguntaban por la tangente recién, tangente hiperbólica. ¿Cómo sería la gráfica? Ah, no la tengo acá. A ver, esperen que buscamos, vemos si la podemos hacer en el GeoGebra. A ver, para que nos quede. Uy, acá dejamos a alguien. Dejamos a alguien sin entrar. Acá, vamos a ver. Dentro de las funciones que aparecen, no las encuentro. A ver si están por acá. Fíjense, acá están todas las funciones que tiene el GeoGebra. Acá están, miren, ¿ven? Coseno, coseno y tangente de X. La vamos a poner acá para que la podamos ver. Bien, la tangente de X es esta. Esta se parece a la de la, pero está acostada, ¿no? A la tangente de trigonométrica. ¿Se ve cuál es la gráfica de tangente de X? Y eso después se mantiene constante en 1. No crece. No sobrepasa el valor de 1. Sí, claro. Podríamos hacer un análisis de por qué esas expresiones. Fíjense, volvamos a esta definición. Volvamos a esta definición que era la definición de la tangente hiperbólica. Miren, la tangente hiperbólica es la expresión de lo de arriba del seno hiperbólico, es lo que está en el numerador, y el coseno hiperbólico, ¿está bien? Bueno, esas dos expresiones del seno y el coseno, para valores de X muy grandes, recuerden por la gráfica que se parecen mucho. El coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, miren, miremoslo acá, por ejemplo, en esta parte, el seno y el coseno se parecen mucho. No son iguales, se parecen muy mucho. Entonces eso explica que la tangente definida como la división, muy bien, la tangente definida como la división de cosas que se parecen mucho, se arrime a 1. ¿Está bien? En cambio, eso para los valores de X grandes y positivos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, cuando se reemplaza, por ejemplo, en el caso, por tomar un ejemplo, la tangente hiperbólica de X, para X que valga 2pi, se reemplaza la E elevada a 2pi, por este caso se utiliza el número 0. Ajá. Y en todo donde figura X se utiliza el 2pi, por tomar un ejemplo. El argumento, claro. Yo puedo poner X igual a 1 también, ¿eh? Sí. E a la 1 menos E a la menos 1 sobre E a la 1, E a la menos 1. Esa sería tangente hiperbólica de 1. Y acá ya, ojo, que miren que nos empieza a agarrar el gusto por los ángulos, y acá no necesariamente este X representa un ángulo, ¿eh? Las funciones hiperbólicas no están asociadas con ángulos, ¿eh? Pero si vos me decís, ¿puede tomar X el valor 2pi? Yo te digo, sí, puede tomar X el valor 2pi, cualquier número real, ¿está bien? Pero no están asociadas fundamentalmente con ángulos, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, después nos podríamos analizar por qué la tangente hiperbólica, vieron que para un lado se ve que vale 1, se arrima 1, ¿no? Y para el lado de los X negativos podríamos ver por qué decimos que se arrima a menos 1. A ver si lo encuentro, a dónde estaba ese gráfico. A ver si lo encuentro. A ver, que para el lado de los X negativos ya no se arrima 1 como este valor, sino que se arrima a menos 1. Podríamos analizar eso también. Eso se haría con alguna tablita como para tomar un par de valores a ver cómo sigue. Bueno, lo que pasa es que si uno mirara los valores, lo que pasa con esas funciones para estos valores negativos, encontraría como cierta simetría, o sea, quedan valores parecidos, el coseno y el seno hiperbólico, pero de signos opuestos, ¿está bien? O sea, como si uno dijera, si esta curva anaranjada la pasáramos para arriba, encontraríamos lo mismo que nos pasa acá, para el lado de los positivos, ¿no? Los valores del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico de valores de X muy grandes son parecidos en valor absoluto, pero difieren en el signo, de signos opuestos. Entonces, cuando uno hace esa división, la división del seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico nos da algo que se arrima a menos 1, ¿está bien? Pero si no, podríamos hacer una tablita, ¿está bien?
Pero esa idea nos podría acompañar a esta situación, ¿no? A entender por qué la tangente de un x cualquiera para los valores negativos se va al -1 y para los valores positivos se va al 1. Bueno, está bueno porque empiezan a aparecer funciones con comportamientos distintos a los que las otras elementales nos ofrecían, ¿no? Funciones particulares, ¿no? Bien, eso da cuenta de que estamos metiéndonos en el estudio más minucioso de funciones con comportamientos más extraños, más particulares, ¿no? De eso se trata. Bien, ¿algo más o podemos cerrar acá? Bueno, vuelvo acá. Bueno, con los contenidos voy a dejar de grabar.